Bien, pues vamos a iniciar hoy. Les decía, estamos ya listos para dar inicio a nuestra clase el día de hoy. Y vamos a ir a la página 14. Ahí en la página 14 tenemos la unidad 5, técnicas y métodos de consejería pastoral. Vamos a trabajar ahí en esta parte. Son varios incisos, si tienen ahí su manual. Esta clase prácticamente es la médula de todo el curso. A partir de la página 14 y por varias páginas encontraremos las diferentes técnicas, algunas muy objetivas, diciendo lo que es, porque son muy directas y no tienen mucho que hacer. Otras, como es esta primera técnica, más amplia, y tenemos este primer recuadro ahí donde dice eh, elección del método para aconsejar en la página 14 y dice elección del método para aconsejar. Técnicas y método de la consejería pastoral es el tema de la unidad número 5 y la elección del método para aconsejar nos dice ahí, empieza con mayúscula, dice, no hay una sola técnica que haya resultado ser eficaz en todas las situaciones. Conviene que el pastor aprenda los distintos métodos y elija la técnica más apropiada para el caso que enfrenta. Entonces, pues este es el punto. Tenemos que ver estas técnicas a partir de ahí, que está en la página 14. Empieza las técnicas distintas y vamos a ir analizando cada una de ellas. Les invito a que vayan siguiendo la lectura del manual y subrayando aquellas cosas que les parezcan de mayor importancia. Recuerden ustedes que ya en la primera clase estuvimos viendo qué era eh, la, perdón, eh, el objetivo de la consejería y ahora vamos a ver las técnicas para aconsejar. ¿De acuerdísimo? Bien, vamos entonces ahí a la primera parte de lo que estamos estudiando de las técnicas de consejería. Dice, la técnica no directiva. La mayoría de las personas que acuden al pastor consejero se sienten desorientadas, desanimadas, inadecuadas o llevan una carga de culpa. Se puede aliviar estos sentimientos en gran medida aconsejándolas con la técnica no directiva. Pero ¿en qué consiste la técnica no directiva? Inmediatamente ahí en la página 15 nos dice que esta técnica, el primer paso para aconsejar a las personas que tienen problemas emocionales es dejarlas expresar verbalmente sus emociones y sentimientos, especialmente en la primera parte de la entrevista. Entonces, tenemos aquí que esta técnica no directiva, fíjese bien la palabra no directiva, significa que no vamos a dar una dirección o una directriz a nuestra consejería, sino que vamos a dejar que la persona nos hable, por lo menos en la primera parte, cuál es su problema. Y vamos a ver algunos puntos, ahí están numerados, no recuerdo hasta cuál número va, pero va por varias páginas diciéndonos cuál es esta técnica no directiva y lo que tenemos que hacer. En primer lugar, subraya la parte de arriba lo que es la idea principal y luego trata de dar una idea general de qué es esta técnica. Esta técnica no directiva tiene que ver con aquella parte donde llegamos y el aconsejado va a estar contándonos todo su problema, nos va a estar contando cuál es su problema en sí. Entonces ahí estamos ya en la página, ¿qué les dije? 15. Sí, la página 15 a punto 1. Y en este puntito ahí entendemos que nos está hablando precisamente de este aspecto de la página, la consejería no directiva. Este tipo de consejería en este punto nos habla, primeramente dice, ganar la confianza de la persona. Note que lo subrayado
Lo subrayado es lo que nos va a dar la pauta y luego nos explica qué es. El primer paso para llevar a cabo el proceso de aconsejar es establecer una relación de confianza mutua entre el pastor y el consejero y el aconsejado, el pastor consejero y el aconsejado. Ambos tienen que sentirse cómodos el uno con el otro. No se logra esta relación si el asesor trata con condescendencia al asesorado. ¿Qué es la condescendencia? Es cuando le da por su lado, pues. La actitud es de, pobrecito, ¿en qué puedo servirte? Da a entender al aconsejado que el pastor se considera a sí mismo superior a él. Entonces, este primer punto de la página 15 nos habla de que, o bien, naturalmente, ganar la confianza es hacerle sentir a quien vamos a aconsejar que está en buenas manos. No que tenemos la respuesta, sino que estamos dispuestos a escucharle sin ser condescendientes. ¿Qué dijimos que era condescendiente? Cuando decimos, pues sí, te entiendo, ya sé que vienes a mí porque tienes muchos problemas, pero aquí yo te voy a ayudar. Eso es ser condescendiente. Tener una actitud que le dé confianza a quien vamos a aconsejar es, te presto mis oídos, está aquí mi persona, estoy dispuesto a escuchar. Naturalmente, ganar la confianza de las personas tiene que ver mucho con la relación que tengamos con las personas. Tenemos que entender que la mayoría de las personas que vamos a aconsejar, ellos pidieron la consejería, es decir, están confiando en nosotros para que aconsejemos, le aconsejemos. Entonces, ganar la confianza. Otro punto importante aquí que no dice el manual, pero me parece a mí sumamente importante, es buscar el lugar adecuado para la consejería. No todos tenemos un consultorio o una oficina para dar consejería. Lo ideal es que el pastor tenga su propia oficina donde da consejería, pero no siempre se puede de esta manera, ¿no? Nuestras comunidades de fe y nuestras iglesias van desarrollándose independientemente a lo que es el programa de consejería que debería existir en la iglesia. Debería existir un programa de consejería en la iglesia, una agenda de consejería, un lugar para consejería, pero intencionalmente provoquemos que esto vaya sucediendo con el tiempo. Si no lo tenemos, vamos proveyendo un lugar para que esto vaya sucediendo. No es tan complicado, en cierto momento decir, ¿sabes qué? Mira, podemos tener la casa del hermano fulano, la casa del sultano, el cuartito que usamos para dar clase de los parvulitos puede servir para consejería cuando los niños no estén en clase, o la salita que tenemos ahí puede servir para consejería, y los demás hermanos saben que cuando alguien está en consejería, pues no tienen que estar por ahí. Entonces, este primer punto es importante, ganar la confianza. Si la persona se siente confianza, ya ganamos el primer punto. 2, aceptar incondicionalmente al asesorado. Esto no quiere decir que el pastor debe aprobar su conducta por mala que sea, sino que debe aceptar al asesorado como una persona con valor y dignidad. Ejemplo, Jesús y Zaqueo. Zaqueo, el chaparrito así que vivía en Jericó, ¿no? De Lucas. Ese Jesús le acepta y dice, hoy voy a comer contigo a tu casa. Ahí le está dando, desciende porque es necesario que esté contigo. Ahí le está dando algo muy importante que es exactamente confianza. Cuando nosotros le damos confianza a la persona y le aceptamos como él, no aceptamos su pecado. Eso debe quedar subrayado aquí. Ahí muy importante, pero sí aceptamos que es una persona que tiene valor y como valor no podemos actuar en contra de esta persona. Por muy mal que nos parezca su actitud, esa persona, él o ella sigue siendo persona y sigue teniendo un valor como persona. Y después de que nos habla el tema de saqueo, dice algo que cuesta trabajo, pero debemos intentarlo. Esto en psicología se llama que está hablando con una pared. Cuando le está hablando, le estoy escuchando con atención. Más adelante vamos a ver qué parte de la técnica es afirmar, entender lo que estoy diciendo, hacer preguntas o hacer una parte importante. A ver, permíteme, no te entendí bien, porque hay veces que nos cuentan muy revueltas las cosas
y debemos estar atentos a entender lo que nos está contando a quien estamos dando consejería. Entonces, permíteme, no te entendí bien, ¿me puedes explicar mejor esta parte? Ujú. Darle a entender a la persona que le estamos haciendo caso. Pero de ninguna manera, ¿cómo hiciste eso? ¿En qué momento se te ocurrió hacer esas barbaridades de la vida? ¿Que no eres cristiano? No, recuérdate, en este momento no estás predicando ni estás siendo un dedo flamígero de la justicia de Dios. En ese momento eres un ser humano que tienes otra persona delante que es otro ser humano que ha cometido o tiene alguna dificultad. A veces ni siquiera ha cometido un pecado, tiene una dificultad. Ese es uno de los grandes mitos que hay en cuanto a la consejería. Se piensa que quien va a consejería es porque ya cometió un pecado. No, no, no. Quien va a consejería es porque necesita un consejo en cuanto a su vida espiritual o a necesidades propias que está viviendo en su entorno de crecimiento espiritual. Toda persona, todo individuo que vive en una comunidad cristiana sana tiene necesidad en cierta manera de consejería. Eso es muy importante. Debemos quitar ese tabú que hay de que las personas van a consejería porque están en pecado. No dudo que algunos de nosotros hemos ido a consejería cuando tenemos un pecado sobre nosotros. Eso sí es una realidad. Pero también es cierto que no todo quien va a consejería es porque está en pecado. Muchas veces estamos viendo situaciones difíciles, situaciones complicadas y vamos a consejería. Entonces, ese segundo punto es importante porque dice, debemos aceptar a esta persona y no espantarnos de lo que nos cuenta. ¿Mm? Punto número 3. Y esta parte es la palabra en español escuchar, que es diferente a oír. ¿Cuál sería la diferencia entre escuchar y oír? Me gustaría escuchar de ustedes qué piensan de la diferencia de escuchar y oír. Puede haber una diferencia, son palabras sinónimas. Cuando yo digo estoy oyendo música y cuando yo digo estoy escuchando música, cuando yo digo te estoy escuchando, cuando digo te oigo, ¿cuál sería esta diferencia? A ver, ideas, por favor, los que puedan comentar, pueden hacerlo. Por ahí les veo su carita si prenden su micrófono, su cámara y se les puede escuchar. Para ver que están despiertos. Dios les Adelante. bendiga, buenas noches. Buenas noches, pastora. Yo creo que escuchar, pues podemos escuchar todos los sonidos, todo lo que se mueve alrededor, la Ujú. música o cualquier sonido, pero cuando oímos, prestamos atención a lo que nos están diciendo. Pienso que esa es la diferencia. Ujú. Así es exactamente. Hay que prestar atención. Oír y escuchar, a veces podemos buscar en el diccionario y vamos a ver que son sinónimos, pero la diferencia es esa, que cuando oímos estamos prestando mayor atención. Ujú. Y debemos saber escuchar y oír a las personas, las dos cosas. Ujú. Y la diferencia naturalmente es esa. El papel, fíjense bien, el papel del pastor como consejero es eh, completamente diferente a de su papel como predicador. El escuchar atentamente al asesorado es el factor más importante en el aconsejamiento. Como dice, escuchar, oír atentamente. Es decir, esto que les decía es importante. Si ustedes están escuchando algo, yo les estoy contando algo, pues de mi vida, les digo, fíjese que vengo a consejería porque sabe que me movieron la ruta del camión, ahora con los cambios en las líneas del metro, ¿verdad? Y con esa estación que cerraron y estoy llegando tarde y mi patrón me ha regañado ya 3 veces y yo me siento muy mal como cristiano por llegar tarde y de repente la persona me dice, a ver, espera, pero es que tú no estabas trabajando en el sur de la ciudad, ¿por qué estás diciéndome que esa línea está en otro lado? Quiere decir entonces que nosotros, ¿qué cosa estamos haciendo? Le estamos oyendo y le estamos prestando atención. ¿Se entiende esto con claridad? Es decir, estar involucrados y escuchando la plática, ¿verdad? O alguien que no tengo mucha relación con él viene y me dice, pues fíjate que mi hijo Pedrito, a ver, ¿cómo dijiste que se llamaba tu hijo? Ah, Pedrito. Ok. ¿Cuántos años tiene Pedrito?
No, pues tiene 85 años, mi hijo Pedrito. ¿Cómo que 85? Pues ¿cuántos tienes tú? 102 años. Ah, pues, ¿y qué pasa con Pedrito? No, pues fíjese que Pedrito sigue siendo un mal educado, que no me obedece, ¿verdad? Bueno, puse un ejemplo muy drástico, pero a veces las personas nos hablan de sus hijos, Pedrito, Juanito, y son baquetones de mi edad, los tipos, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos prestar atención. A ver, ¿cuántos años tiene Pedrito? Que no te hace caso. No, pues ya tiene 25 años y sigue en tu casa, sí, sigue en mi casa. Entonces, todo eso es parte de escuchar. Tenemos que estar muy atentos a esta parte. Luego viene la parte que no solamente tenemos que escuchar o oír, sino lo tenemos que hacer con empatía. Ya alguna vez hablamos de empatía, que era sentir pesar por alguien. Es, si yo veo a alguien que está llorando en un cuarto aquí al lado, escucho su llanto, ay, qué tristeza. ¿Qué tendrá? Pobrecita, debe estar muy triste. Eso es, pues, simplemente eso. Otra cosa diferente es ir, sentarte, tomar la mano de quien está llorando y sentir su dolor, sentir su tristeza. Empatía entonces es ponerte en los zapatos de la otra persona, dice ahí, andar en sus zapatos. Es identificarse con el problema. Aquí es donde en esta tipo de consejería que estamos en el inciso A, que dice no directiva, dejamos que la persona hable, pero no solamente que hable como taravilla, dejamos que la persona hable y nosotros empezamos a sentir empatía con él o ella. Entonces empezamos a sentir que estamos hablando con alguien que podemos entender por qué está pasando. Recuerden que una cosa importante que he mencionado varias veces, puedo entender por dónde está pasando, pero no puedo decirle, yo te entiendo, porque eso cuando es una bonita palabra y una bonita frase, pero cuando alguien está pasando por una situación muy difícil, eso es como un gancho al hígado. Ujú. Como que tú me entiendes y fíjese, hermano, que estoy a 2 días de dar a luz y me siento con mucho miedo. Yo te entiendo. Pues no, no te entiendo. Puedo percibir, pero decirte yo te entiendo, yo sé cómo, yo sé por lo que estás pasando. Pues no, hay cosas por las cuales nosotros no hemos pasado ni podemos saber cómo se siente, ¿no? Entonces, empatía no es eso, empatía es sentarse y decir, pues lloro contigo, estoy contigo en tu dolor, en tu aflicción. ¿Dudas sobre empatía? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, hasta los 4 puntos que hemos visto para pasar al punto 5? Bien. Punto número 5. A ver, el punto número 5 es importante. Todos nosotros expresamos verbalmente, pero también expresamos con nuestro físico. Si ustedes me están contando un problema y yo estoy así, ¿qué estoy dando a entender? Que me está aburriendo, ¿no? ¿Qué No le interesa. me interesa? ¿Qué pasa? No sé si hice el ejercicio ya en vivo con ustedes, ¿no? Cuando ah, en este curso se hace un ejercicio donde le pide a uno a otra persona. Creo que no lo hice ya con ustedes porque ya el tiempo era corto, pero le pide a otra persona que lo aconseje y y yo como consejero me pongo así. ¿Qué significa esto? Pero ustedes, ¿qué significa cuando alguien, simplemente cuando estamos predicando y alguien llega a la iglesia y se pone así? Oposición. Posición, exactamente. No estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, ¿no? Usted ha predicado con alguien así que está así, hasta levantan así la cara, ¿no? Quiere decir, lo que vayas a decir no me vas a convencer, maestro, ¿verdad? Discúlpame, pero perdóname, pero lo que vas a hablar no me vas a convencer. Entonces, como consejeros debemos reflejar nuestra consejería con un gesto amable, con un gesto te entiendo, estoy contigo. Mira, qué caray, ¿no? Me está contando esto que dije, pues mire, me siento muy mal, hermano, porque no estoy llegando temprano a mi trabajo. Ah, qué caray, sí.
Te entiendo, ¿verdad? Sí, sé cómo es eso, ¿verdad? Qué caray. ¿Cómo estás viendo esto, hermano? Qué pena que estés pasando por esta circunstancia. El consejero que aconseja no directivamente tiene que estar muy atento a esta actitud de consejero. Cuando uno aconseja de esta manera, la persona que empieza a tener, pues confianza en uno. Luego viene el punto 6, formular preguntas. Muchos de los problemas humanos tienen raíces escondidas bajo la superficie. Les he enseñado esta imagen del iceberg. Es interesante el hielo que está ahí en el océano con que chocó el barco este famoso que se hundió, Titanic. Solamente vemos la punta del iceberg, debajo hay una gran cantidad de hielo. Cuando alguien viene con nosotros, eh, nos muestra la parte del problema que podemos ver, pero seguramente debajo hay un problema más grande. Esto es así siempre. No hay problemas así como superficiales, ¿verdad? Entonces, cuando la persona que viene a consejería conmigo me dice, hermano, me siento muy mal porque estoy llegando tarde a mi trabajo, muy probablemente, casi estoy seguro que lo está diciendo porque a lo mejor quiere contarme algo que es más allá de una simple estoy llegando tarde y me apena con mi patrón. Podría ser en cierto momento, pero normalmente hay algo detrás de esto, ¿no? Entonces, todas estas cosas tenemos que saber hacer preguntas adecuadas. Dice aquí, dice, los consultantes a veces presentan solamente los síntomas y no se dan cuenta del problema verdadero. Un ejemplo de esto, ahora aquí entre los niñitos de kinder hay un brote de sarampión o de estos de brote, ¿no? Entonces, cuando un niño llega con los granitos ahí, no significa que quitándole los granitos o poniéndole algo aquí se va a aliviar. Dentro de su cuerpo está pasando algo. Y así es, a veces nosotros solamente vemos el síntoma. Y vienen a conseguirnos, dice, pues es que mi marido siempre llega y me grita. Ujú. Ese es el síntoma. Pero ¿qué hay detrás de eso? Pues es lo que tenemos que descubrir. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, las características de las buenas preguntas son las siguientes. Lo vamos a descubrir a través de hacer buenas preguntas. ¿Cuáles son las características de las buenas preguntas? Conviene formular preguntas que permitan que el consultante tenga amplia oportunidad de responder con sus opiniones o con más información. A ver, ¿cómo es que cambiaste de trabajo? ¿Por qué fue que cambiaste de trabajo? Ay, hermano, es que no le he contado que pues me robé un dinero en el trabajo donde estaba y entonces pues me corrieron, ¿verdad? Entonces, ya ahí estamos viendo una situación que no sabíamos, pero la buena pregunta hizo la diferencia, ¿no? Eh, a veces, bueno, yo tengo ahorita una experiencia de llegó una persona, nosotros teníamos una persona empleada en un lugar y ya no fue requerido su trabajo y cuando se fue de ahí, pues no bien, no mal, ¿verdad? Pero viene una persona a cobrarle y ella pensaba que, pues así no lo dijo, que ella le había dicho que era la dueña del lugar. Entonces empieza a hacer preguntas y empieza a descubrir un montón de cosas, pero las preguntas que tuve que hacer eran preguntas que tenían que ver con la situación. Entonces yo tuve que, decía mi abuela, me recuerda el dicho, no está Rolita, está con los nietos, pero el dicho dice meter cordón para sacar listón, ¿no? Que recuerdo, no sé si es correcto, me corrigen los correctores de dichos. Entonces tenemos que hacer preguntas para ir sacando información. No conviene formular preguntas directas que den al consultante la impresión de que el asesor lo somete a un interrogatorio. Dime la verdad, ¿te robaste ese dinero? O sea, ¿te corrieron porque te robaste el dinero? Esas son preguntas, aunque vamos a ver más adelante una técnica que es confrontativa, ¿verdad? Eso es otra cosa. Por eso decimos
que no todas las técnicas son iguales. Tenemos que escoger nosotros como consejeros cuál es la adecuada para esa persona. No hay una regla para decir esta es la mejor. Pero en esta que estamos hablando, donde vamos a dialogar, donde no se va a aconsejar directamente, sino vamos a ir descubriendo y dejando que la persona hable, las preguntas no deben ser en forma directa. No conviene formular una serie de preguntas a la vez. Es decir, como metralleta de preguntas, porque pues no va a captar la atención, se va a perder en la conversación. ¿Se entiende esto? Y por último, no conviene preguntar por qué, a menos que la pregunta sea positiva. ¿Por qué? ¿Y qué es lo positivo? ¿Por qué no fuiste a buscar un trabajo en otro lado? Esto es una pregunta, un por qué positivo. Si no, le pregunto, ¿y por qué? ¿Y por qué? A todo lo que me esté diciendo, pues es la ambigüedad constante de mi pregunta. ¿Mm? El por qué así como pregunta ante un diálogo no da ningún resultado. Hagan un pequeño ejercicio. A veces he pedido esto. El por qué mal usado es muy común. Hablen con alguien y empiezan a ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces llega un momento en que es incómodo. Es incómodo porque el por qué es cuestionado. Uno es cuestionado. Ujú. Fíjate que hice de comer. ¿Por qué? Pues porque tenía hambre. ¿Por qué? Pues porque los seres humanos tenemos hambre. ¿Por qué? O sea, no lleva a ningún lugar. Al menos que intencionalmente digas por qué tenías hambre si ya habías comido muy temprano. Ahí está haciendo una pregunta que va hacia algo positivo. Pero el por qué así simplemente no tiene ningún resultado. Bien, pasamos de página, terminamos la página 15, estamos ya en la página 16 y seguimos como el consejero debe preguntar lo siguiente. Aquí tiene una serie o cuestiones de serie de preguntas. Están conmigo ahí en la página 16. Me ponen manitas si van conmigo. Terminamos la página 15, 16 hasta arriba. Dice, que él que va a aconsejar, ya que termina la consejería, tiene que cuestionarse cómo son sus preguntas. El siguiente punto es, ¿estoy haciendo algo mal en mis preguntas? Ya vimos cómo deben ser. Ahora, ¿qué es lo que no estoy haciendo bien? ¿Qué es lo que debo cuestionarme mucho cuando hago esto? Dice aquí, donde dice de la página número 16. El consejero debe preguntarse lo siguiente, preguntarme a mí, no preguntarle al aconsejado. Tengo que preguntarme a mí en cuanto a mi práctica de hacer preguntas. Dice, formulo preguntas que no tienen sentido en cuanto a comprender el problema. Hay preguntas que no tienen lugar, ¿verdad? Está uno ahí en el problema y se acuerda de, oye, ¿te gusta el agua con hielo o sin hielo? No tiene nada que ver, pero a veces nosotros para romper el hielo hacemos ese tipo de preguntas, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado con ese tipo de preguntas. ¿Cuál otro tipo de preguntas? ¿Qué debo preguntarme a mí en cuanto a las preguntas que hago? En cuanto a las preguntas que hago, debo preguntarme mucho, modificar mis preguntas al consultante. Esto es importante. Mortifican mis preguntas al consultante, este es muy importante. Quería aquí, dije, modifican, ¿verdad? Y es mortifican, estoy pensando. Aquí es muy importante cuando nosotros preguntamos, es la cara que le vemos al, al, al que estamos interrogando y le decimos y en ese momento él pone cara de aflicción o de angustia, entonces no es una buena pregunta. Nosotros estamos para que él encuentre soluciones, no para que se meta en más preguntas. ¿Qué otras cosas debo evitar cuando pregunto y preguntarme a mí mismo si lo hago? ¿Hago yo preguntas a las cuales él no puede contestar?
Esto es muy frecuente, ¿no? Entonces, pues esa, en consejería, a lo mejor en un programa de trabajo o algo, pues sería importante o de estudio, pero ni ahí es importante. Recuerden que toda pregunta que no tiene respuesta no queda grabado en nuestro intelecto y no sirve para nada. Por eso las técnicas de aprendizaje tienen que ver mucho con la parte de llegar a tener un propósito de enseñanza en cada una de las cosas que hablamos o comentamos o preguntamos, ¿verdad? Esto es muy importante. Si no tiene ningún sentido, no puede contestar, pues no le va a ayudar en nada. Pido que el asesorado aclare lo que yo no entiendo. Eso es importante. Estoy insistiendo, a ver, pero ¿por qué no fuiste a trabajar donde debías estar trabajando? Eso no se me hace correcto. Eso es a veces nuestra actitud hacia el aconsejado. No es una actitud de ayudarle, sino más bien es como estorbarle. Permito que el aconsejado cuente su historia a su propia manera. Entonces, esto también es importante. Cuando yo pregunto, ¿le dejo que hable o le estoy poniendo palabras en su boca? Yo soy mucho de los que ponen palabras en la boca de las personas y tengo que aprender esto. Debo dejar que cuente su historia como ellos lo conocen y lo saben. Estoy haciendo esto, digo, dejo que la persona esté contando de manera consciente lo que espera. Dice, contribuyen mis preguntas a traer a la luz la raíz del problema o distraen al consultante de su tema. Es decir, yo ya identifico cuál es el problema. En el caso que les dije, el problema que tiene la persona que voy a aconsejar, ya detecté que es un problema con el hurto, ¿no? Entonces, si yo lo desvío hacia otro lado, pues no va a llegar a tener conciencia de cuál es su problema. Si yo las preguntas que hago están dando luz sobre el tema, excelente, voy por buen camino. Interrumpen o ayudan a ventilar su problema. Es decir, mis preguntas, mis interrogantes están realmente ayudando, entonces ya voy por buen camino. Entonces este fue el punto 6 que estaba en la página 15, formular preguntas. Entonces, ¿qué les parece? ¿Será importante formular buenas preguntas? ¿Qué debemos hacer? Pues practicar mucho en base a estos temas, cuál es el objetivo de nuestra consejería y si es bíblica y si es una consejería cristiana, pues debemos tratar de hacer preguntas adecuadas que nos lleven a entender cuál es el problema de la persona. Punto número 7, ahí ya en la página número 16, punto número 7, de esta consejería no dirigida. Esta es una consejería no dirigida, donde gastamos muy buena cantidad de tiempo en hablar con las personas y en esta consejería dice encontrar soluciones. Este paso provee una gran oportunidad para que el consultante aprenda a formular diferentes alternativas con toda objetividad. ¿Qué es la palabra objetividad? Ayúdenme a definir la palabra objetividad. Hay dos palabras que es subjetivo y objetivo. Y a veces no las tenemos muy claras. ¿Qué sería una parte objetiva? Ayúdenme. ¿Alguien a ideas? No hay respuestas correctas aquí, pero nos puede ayudar. ¿Qué sería objetivo? Que a través de ella se pueda llegar a la verdad. Así es, tiene que ver con una verdad, con una sola verdad, y que a través de ella se puede llegar a una verdad. Algo objetivo sería decir que hay un punto de lápiz escrito sobre el papel blanco. Eso es un objeto que puedo identificar, ¿verdad? Eso es objetivo. Algo subjetivo es decir que hay una letra A en estas palabras que yo escribí aquí.
Sí hay, posiblemente, pero no lo puedo ver con claridad. Es algo que me permite llegar a una verdad concreta. Entonces, es importante que cuando yo aconseje sea objetivo, que yo tenga que llegar a una verdad absoluta, dice aquí, con toda objetividad. Es decir, ¿qué quiero arreglar de la vida de esta persona? Ujú. Porque si yo no tengo un objetivo claro, la verdad está perdiendo la persona tiempo conmigo y yo con ella, ¿verdad? Es decir, si yo no quiero que esta persona cambie su actitud, si simplemente nos vamos a tomar un cafecito, a platicar bien a gusto de sus problemas, no tiene ninguna solución. ¿Cuál sería un objetivo concreto de una consejería? Un cambio de actitud. Ujú. Entonces, alguien viene con la problemática que he estado planteando. Hermano, me siento muy apenado porque llego tarde a mi trabajo. Me doy cuenta, descubro que todo esto tiene que ver con que tiene una circunstancia donde le gusta hurtar, ¿verdad? Tiene problemas con el hurto. Entonces, ¿cuál sería mi objetivo? Una consejería objetiva sería, eh, ¿cómo puedes cambiar esta actitud? Hay casos en que el pastor señala alternativas en las cuales no ha pensado el asesorado, ¿verdad? Entonces, ahí tiene que ser parte de nuestra capacidad de discernimiento, de decir, a ver, ¿y por qué no te vas por este camino? ¿Por qué no haces esta alternativa? Eh, Hay algo dentro de la consejería que Jesús utilizó frecuentemente, que se llama la tercera vía. Y este sistema de la tercera vía es, por ejemplo, cuando llegan y le preguntan, ¿le es lícito dar al hombre carta de divorcio? ¿Sí o no? Esas serían las dos alternativas, ¿sí o no? Ujú. Y Jesús habla de una tercera vía. ¿Cuál es la tercera vía que escoge Jesús? Va a la raíz, ¿no es cierto? Dice, en el principio no fue así. Ujú. Varón y hembra los crió y los dos eran una sola carne, por lo cual el hombre no puede separarse de la mujer, no les dice no ni sí, sino está teniendo una tercera vía. En el caso de la mujer adúltera, en Juan, ¿verdad? Este es muy interesante este caso porque, bueno, es todo un proceso de análisis, porque, bueno, dice que lo llevaron con la ley en la mano, ¿no? Lo llevaron con la Biblia en la mano y con la Biblia en la mano le dijeron, este acto con el cual fue tomada esta mujer, de acuerdo al Levítico, debe ser apedreada. ¿Tú qué opinas? Entonces, parece que no había sí o no, no había una tercera vía. En primer lugar, el primer cuestionamiento es que dice que llevarán al hombre y a la mujer. Entonces esa era la otra vía, de que Jesús hubiera dicho, pues nomás que me traigan al hombre y ahora sí entre todos apedreamos a los dos, ¿verdad? Porque dice, el hombre y la mujer que sean tomados van a llevar a esta situación. Entonces ahí está las dos vías. Se apedrea a la mujer o se apedrea a la mujer y el hombre. Pero Jesús toma una tercera vía. ¿Cuál es esa tercera vía? El que esté libre de pecado arroje la primera piedra. Y luego tiene una tercera vía más interesante que dice, ni yo te condeno, yo que estoy libre de pecado, no te condeno, no te voy a apedrear, pero haz algo. Ve y no peques más. Ujú. Es decir, cambia de actitud. Esa es una tercera vía. Las dos vías que teníamos, pues se parecían el fin de todo. Entonces, en la consejería siempre podemos encontrar otra solución. Es interesante siempre aprender a pensar con terceras vías, ver soluciones donde no ven la solución en las otras personas. Esto es parte de la capacidad que tenemos todos los hermanos cristianos, pastores, maestros, que aconsejamos. Estar por el Espíritu Santo de Dios viendo una tercera vía. Ni siquiera es de nosotros, ni siquiera es de inteligencia nuestra. Es que el Señor nos revela cosas que nos pueden ayudar a aconsejar adecuadamente a las personas. ¿Cuántos han tenido una experiencia así? ¿Alguien ha tenido una experiencia así que de repente vino alguien a la consejería y encontraron una tercera vía
encontrar una solución diferente, alternativa, dice aquí, en la cual no ha pensado el asesorado. Bien, si no hay ningún comentario, seguimos adelante. Vamos a seguir. El número 8, Pastor Miguel Ángel Cruz, ya anda por ahí, anda disponible para leer o no? Que me ayude con el 8 en la página. ¿Cómo anda, Pastor? Dios le bendiga, no tengo cerca mi teléfono. No te En un preocupes, ratito más. no Es que te, lo tengo en el teléfono. no te preocupes. Vamos a seguir entonces con el 8. Si alguien me puede ayudar con el 8, está chiquito. Dice evaluación de las técnicas no directivas. Si no hay alguien ahí disponible, yo lo leo. Pastor Manuel, ¿cómo anda? ¿Trae el manual ahí disponible a la mano? O Arturo por allá, creo que andas. Maestro. Adelante, Pastor Manuel. Mm, Página 16. es sí, 16, el aconsejamiento por confrontación. No, arribita, más arriba, 8, evaluación de las técnicas no directivas. Es el último punto. Ya, A sí, ya ver, la tengo, maestro. ok. Evaluación de la técnica no directiva. El método no directivo requiere mucho tiempo en la mayoría de los casos, pero probablemente ofrece más posibilidad de encontrar tiempo disponible para aconsejar a sus miembros con este método. Muy bien, esta técnica es muy larga, necesita mucho tiempo, pero tiene una ventaja muy grande para mí, que es que la persona puede encontrar una solución ella misma. Puede salir beneficiada con ese punto 7 de una alternativa que no había visto, que descubre y dice que, caray, pues mira, yo aquí amarrado a esta circunstancia y hay una alternativa fácil de salir. Ahora, qué difícil, porque los seres humanos somos así. Yo he arreglado el mundo muchas veces en un café, salgo y no pongo la puerta fuera del café, ya me volvieron a descomponer el mundo todo, todito. Con la consejería pasa lo mismo. Gastamos este tiempo, este esfuerzo, esta energía de maestros, de pastores, ¿y qué creen? Que la persona no cambia. Entonces, a veces es decepcionante, ¿no? Y quisiéramos usar una técnica diferente. Cuando esto pasa frecuentemente y la persona regresa a consejería, podemos usar la técnica directiva, que es el punto B. Esta técnica directiva, este punto B está así de chiquito, como está ahí en su manual, en esta página donde la vemos. Vean ustedes qué pequeñita está esta técnica. Y vean ustedes cómo ahí dice, eh, punto B, la técnica directiva. Es el método en que el consejero es la figura central y domina el proceso. Es decir, viene la persona, me da me dice su problema, yo hago un diagnóstico, a él le toca recoger los datos, analizar, interpretarlos, a él le toca hacer un diagnóstico y un pronóstico en cuanto a una solución tentativa. Es asesor, es muy activo y al aconsejado le toca cooperar con él. Así de simple y de sencillo es esta técnica directiva. Llega la persona y yo hago todo un análisis. Normalmente esta técnica, yo ocasionalmente la he utilizado en algunos casos donde no tengo mucho tiempo y estoy de paso por algún lugar, por alguna ciudad, y la persona viene y me dice, hermano, ¿puede darme un consejo al respecto? Entonces, no utilizo tanto de escucharle ni hablar. A ver, ¿cuál es el problema?
Y entonces doy como diría mi madre, o decía mi madre, un consejito, hijito, ¿verdad? Te voy a dar un consejito. Entonces doy que no es más que un diagnóstico. Le digo, mira, pues a mí me parece que el problema está aquí, ¿verdad? Tú sabes si sigues o no por el camino, ese es el punto. Y así de sencilla es esta técnica directiva. Y ahora sí vamos a ver otra técnica diferente. Como se dan cuenta, ustedes son diferentes técnicas. Esta técnica se parece un poquito a la otra, pero este es el aconsejamiento de apoyo. Este tipo de aconsejamiento es muy común que demos con personas que no tenemos la posibilidad de meternos mucho en sus vidas. Es decir, hay ciertas personas por diferentes circunstancias que en su forma de actuar o de ser son muy herméticas. ¿Se entiende esto? Son muy cerradas y bueno, una consejería no directiva pues no nos va a decir nada, por más que le hagamos preguntas no vamos a llegar a ningún lado. Por otro lado, si somos muy directivos, son tan cerrados que se enconchan más, se enclaustran más en sí mismos y no reciben el consejo. Entonces hay una técnica que es muy buena para este tipo de personas, que es este aconsejamiento que se llama el aconsejamiento de apoyo. ¿En qué consiste este aconsejamiento? Hay momentos de crisis, dice, en momentos de crisis puede ser que la persona necesite ser apoyada y fortalecida. Esto es importante. Hay momentos específicos de las personas donde pues no lo vas a meter a un salón a darle una consejería por algo que está pasando en ese momento de su vida. Si alguien viene y te dice, fíjate que pues necesito hablar con usted, necesito que me dé un consejo porque no sé qué hacer en esta situación y la situación es una situación de crisis, o sea, detectamos que es una situación. ¿Qué es una situación de crisis? Una situación de crisis es algo muy, muy sencillo, es algo que estalla en nuestro entorno y no lo podemos controlar. No está dentro de nuestras posibilidades controlarlo. Cualquier momento de crisis puede ser la muerte de un familiar, el secuestro de un familiar, la pérdida de algo. Y en ese momento el aconsejamiento pues está de más, pues decir, a ver, platícame cómo estás, qué sientes, qué te está pasando, o simplemente decir, lo que tienes que hacer es que no tengas dolor y sigue adelante en la vida. No, eso no sirve. En ese momento es necesario, en ese periodo de crisis, dice, veces en el periodo de crisis, la disposición de ánimo de la persona para enfrentar la tensión no es el adecuado. Es decir, no está dispuesto a recibir, se siente sola y a punto de hundirse, necesita ser apoyada y afirmada. La meta de esta técnica no es desarrollar en la persona las costumbres de dependencia del pastor. Es decir, cuidado aquí hay un punto de atención en lo que estamos leyendo. Normalmente las personas que están en crisis, y voy a mencionar una de ellas, son personas dependientes, ¿verdad? ¿Cuáles son las afecciones emocionales más graves? Las dependencias. ¿Cuáles son las dependencias? Pues normalmente pues, las más conocidas serían la droga y el alcoholismo, pero hay muchas dependencias, ¿no? Y dentro de estas dependencias, pues la persona necesita un bastón para vivir, necesita algo en donde recargarse, normalmente es la causa de una dependencia. No tiene pantaloncitos ni tiene sus manitas para vivir solito, sino tiene que buscar ayuda en otro lugar. ¿Qué hace esta persona? Pues busca este bastón en el pastor o en el consejero, en el maestro, en el líder de jóvenes, en el líder de su comunidad. Y resulta que pues ya no puede vivir la persona si no está la persona ahí. Yo escuché ahora en pandemia cuando las iglesias tenían la necesidad de no reunirse para no, por amor a otros, no contagiarles, porque era la razón para no reunirnos. Encontré varias personas que
dentro de nuestras iglesias acá en la conferencia donde yo trabajo, que decían, hermano, es que yo me voy a morir de soledad si no estoy con los hermanos, porque yo dependo de los hermanos para mi vida cristiana. Entonces, esa es una dependencia y es mala. Si somos cristianos y vivimos en un cuerpo, si somos una armonía, si nos soportamos los unos a otros, si nos amamos los unos a los otros, nos sometemos los unos a los otros, pero no en dependencia, en interdependencia. Esa es la diferencia. ¿Qué es una dependencia? Pues un simple y fácil ejemplo es en el ejemplo que dan del matrimonio, cuando dicen, eh, ¿qué es el matrimonio? Pues es encontrar a tu media naranja, como si fueras un ser humano incompleto, ¿no? Entonces, no es eso la dependencia, es decir, yo no vivo si no vive el otro, no, esa es la dependencia malsana. La interdependencia es, puedo caminar junto al otro, puedo vivir la vida junto al otro por muchos años, ni me carga él, ni lo cargo yo, pero a veces nos ayudamos, nos echamos la mano, ¿verdad? Nos complementamos, como dos piezas de rompecabezas, salvo se ha dicho que precisamente en Efesios, cuando Pablo habla de esta relación matrimonial que compara con el cuerpo de Cristo y con nuestro mismo Señor Jesucristo, que es la cabeza, dice, someteos unos a otros. Dice, las casadas sujetas. Y la palabra sujeta ahí significa como dos piezas de un rompecabezas que se embonan bien. No significa una arriba de otra. No significa la bota pisando. En ningún sentido de la gramática de ninguna de las traducciones significa eso. Significa el embone perfecto de la sujeción, de estar acoplado a un lugar específico. Entonces, esto es la no dependencia. La dependencia es uno de los problemas más grandes que tenemos en las iglesias. Las personas piensan, y estoy plenamente consciente, que en cierto momento de crisis las personas pueden necesitar del pastor, de la pastora, del maestro, del líder para ayudar, para buscar ayuda, pero no hacer de esto una dependencia. ¿Qué sería una dependencia? Y aquí traigo una nota. ¿Alguien ha vivido este trabajo de dependencia de algún miembro de su iglesia? ¿Ha sentido? Sin decir nombres y sin pelos y señales, como dice el clásico, ¿no? Sin decir nombres. ¿Alguien? Adelante, Arturo. Pastor, buenas noches. Buenas noches. Bueno, mi nombre es Alicia, para Alicia. que se acuerde. Sí, sí, Alicia, perdón. Sí, Pastor, antes de que yo iniciara mi caminar en Cristo, antes de convertirme, yo estuve yendo por 7 años a un grupo de codependientes anónimos. La persona que me invitó era una amiga y yo ni siquiera conocía, ni siquiera sabía que eso existía. Y cuando yo empecé a ir ahí, me empecé a dar cuenta que cuando mueren mis papás, yo me separo del papá de mis hijos, yo me hice dependiente de la compañía de mis hijos. Y para mí era muy difícil separarme de ellos. Recuerdo que mi hijo, el grande, me dice, cuando entró a trabajar a la empresa en la que está, me dice, mamá, me van a mandar a trabajar a Veracruz. Yo sentí tanto miedo y le dije, no aceptes. Y recuerdo que lo compartí en el grupo y me dijeron, ¿por qué eres robasueño? Deja a tu hijo crecer, no va a estar toda la vida contigo. Así lo vas a tener toda la vida y lo estás haciendo miedosos, inseguros, así como tú eres, los estás haciendo. Y sí, de verdad que sí era así, porque mi hijo, o sea, en ese momento me dijo, es que me quieren mandar a trabajar a Veracruz, pero yo no veía a mi hijo tampoco con el deseo de irse. Le dije que no, fue como de, bueno, ya tengo la aprobación. O sea, él tampoco quería irse porque tenía miedo. Él también tenía miedo. Y cuando yo le dije no, entonces fue como, ay, ya, ya era lo que él quería también escuchar. Entonces estábamos, pues me decían ahí en la agrupación, estás mal porque
tú quieres una familia muégano y eso nos hace ser una familia disfuncional. Entonces tienes que dejar crecer a las personas y tienes que crecer tú también. Y yo estuve 7 años en ese caminar de esa agrupación, pero yo les comparto ahora cuando yo discipulo a alguien o cuando alguien me pide consejería, yo les digo, mira, esa terapia me sirvió porque conocí muchas cosas, pero era cíclico, o sea, sentía como un poco de paz por algún momento y luego volví a sentir pues ese vacío, ese miedo, esa soledad, hasta que yo llegué a los pies de Cristo y empecé a trabajar definitivamente la codependencia y empecé a soltar y empecé a dejar ir. Y hoy vivo con mucha tranquilidad, hoy vivo con mucha paz. Cuando alguien de mis hijos me dice que tiene que hacer algo y a mí me da miedo, pues voy a los pies de y le digo que sí, pero ya no siento ese temor que me paralizaba, ya no siento ese temor que no podía controlar. Hoy, por la gracia y la misericordia de Dios, Dios ha cambiado mucho mi corazón. Entonces, pues cuando yo doy consejería también es eso de buscar los pies de Cristo, pide la dirección a través de la oración, a través del Espíritu Santo. Y yo te puedo compartir que pues tienes que empezar a dejar crecer a las personas, tienes que soltarlas, y más o menos les voy diciendo cómo lo haga, porque si nada más le digo, tienes que dejarlo hacer, pues no les estoy diciendo nada. Entonces, más o menos a través de lo que yo he aprendido, pues más o menos, ahorita estoy trabajando con un compañero de trabajo, bueno, mi esposo Arturo y yo estamos trabajando con él porque se separó, porque su esposa pues anda en cuestiones de infidelidad y todo eso. Entonces él ahorita está muy lastimado y le digo yo que nos hable, que cuando se sienta triste y eso, que nos hable, que nos permita acompañarlo en esta situación y le aconsejamos en base a lo que yo he vivido y que yo puse en práctica y que me ha funcionado. Eso es. Muchas gracias por tu comentario. Nos es muy útil para entender en este momento qué es una dependencia y que como consejeros a veces nosotros, el caso que vivió Alicia en cuanto a pues su situación, muy comprensible y ahora tratar de pues mantener, como ella dice, depender, tener una atadura, ¿verdad? Una dependencia de sus hijos, pues es parte, ¿no? de nuestra naturaleza humana. Y recuerdan ustedes que ahí el secreto es como es el manual. Y esta técnica que estamos de acompañamiento no se trata de ser dependientes. Como bien lo mencionó, una persona dependiente está en esta circunstancia, sino se trata de hacer personas que salgan adelante. Ujú. Que salgan adelante. Que salgan adelante por sí mismo. Entonces, esto es bien importante. Recuerden, les he mencionado la palabra autoridad, la raíz de la palabra autoridad. Cuando yo tengo autoridad sobre un grupo de personas, el sentido latino de autoridad era el sentido de quien estaba al frente de eh, lo que se llamaban los senadores, y quien tenía autoridad es que tenía la capacidad de hacer crecer a las personas que dirigía. Entonces nosotros como pastores, maestros, esta autoridad debemos ejercerla en esta capacidad de hacer crecer a las personas. De ahí también viene la palabra autor, que significa mejorar las cosas, hacer mejor las cosas, ¿no? Entonces, el autor es quien mejora las cosas, el que hace mejor las cosas. Y en ese sentido, la autodependencia es una técnica que no funciona bien. O sea, que si yo voy a tener una persona aquí, la voy a traer y va a estar conmigo y solamente se va a sentir bien cuando esté conmigo, pues voy a tener un problema. No estoy haciendo este trabajo bueno de trabajar.
La meta de esta técnica no es desarrollar en la persona la costumbre de depender del pastor, sino prestarle temporalmente apoyo, consuelo y aliento a fin de que supere la crisis. La actitud del pastor vale más que sus palabras. Esto es claro. Esta actitud de acompañamiento se da claro cuando alguna persona tiene alguna pérdida de cualquier forma, ¿no? Alicia ahí estaba mencionando de su compañero, cual su esposo y Arturo y ella le están acompañando, y entonces le dice, pues háblanos, está con nosotros. No quiere decir esto que ya la persona va a vivir solamente si están ellos. Esto es lo que tiene que quedar bien claro. No estoy diciendo que sea el caso que ellos están manejando. Me queda clarísimo que ella tiene ya el expertise lo que Dios le hizo pasar en tiempos pasados para manejar esta situación con toda claridad, pero estoy hablando por nosotros que no tenemos esta experiencia. Cuando nosotros queremos acompañar a alguien, por cualquier circunstancia, a veces, sobre todo cuando somos inmaduros y jóvenes en algunas de las inexpertos en algunas áreas de nuestra vida, y llega alguien a la iglesia y quisiéramos acompañarle. Oh, qué problema es porque los hacemos dependientes, ¿no? Y luego nos damos de topes en la pared porque decimos, pues no funciona así. Tener una persona, cuidarla, no es como funciona. Mencionó Alicia el problema de su hijo, ¿no? Como cuando iba a Veracruz. Y yo alguna vez he mencionado esto. Cuando yo tuve a mi primera bebé, fue una nena, Estercita, y yo quisiera verla encerrada en una cápsula y que nada en el mundo le pasara ni estuviera ni con ningún problema, ¿no? En una esfera, no sé cuántos han pasado por esta experiencia. Quisiera uno que no les pasara nada, pero se da uno cuenta que no enfrentarlos a la realidad les trae un problema, ¿no? Les trae un problema. He contado muchas veces a una persona que yo conozco que cuando fue al médico, el niñito tenía problemas de alergia y el médico le dijo, ¿sabe qué? Es que lo tiene tan protegido que el pobre niño ya generó, como no genera, no tiene bichos ni puede defenderse, pues ya generó alergias para defenderse. Entonces, esto es lo que pasa. Dice, dice al final de este punto de este que está viendo del aconsejar en apoyo, dice, si está nervioso, preocupado, abrumado, de pesar, continuará estas emociones. Sin embargo, si está tranquilo, sereno, solícito y tiene plena confianza en Dios, su misma presencia apoyará a la persona en horas de crisis. ¿Cómo apoyar en horas de crisis? Y acabo de tomar un cursito por razones de estudio secular y nos dan una serie de clases extracurricular y tomamos un curso que se llama Manejo de Crisis y me pareció bien interesante que la profesora nos dijo, lo que tienes a la mano, lo que puedes controlar es lo que puedes manejar. Si yo digo, tengo este vaso con agua y este vaso con agua me lo puedo tomar, es lo que puedo controlar hasta que se me acabe, ¿verdad? Es lo que yo puedo controlar. ¿Qué es lo que no puedo controlar? Pues si oigo que se está tirando la llave del vecino, ¿verdad? Del baño de arriba, oigo y entonces empiezo a querer controlar eso, no lo voy a poder controlar. Puedo buscar soluciones, pero controlarlo no está dentro de mi área de control. ¿Se entiende esto? No está dentro de mi área de control. Nos decía ella que lo que hace la mente humana, dice, empieza a rumiar. ¿Qué es esto de rumiar? Empiezo a pensar, y si se tira toda la noche el agua, y se acaba toda el agua de la colonia, y se acaba toda el agua del mundo, y no duermo toda la noche por estar pensando eso es no manejar una crisis adecuadamente. Entonces, cuando viene una persona y la quiero aconsejar, tengo que entender que lo que está dentro de mis manos es lo que puedo controlar. En el caso de lo que nos estaba mencionando, Alicia, es muy interesante esto, ¿no? Cuando alguien de nuestros hijos dice se va, ¿qué es lo que puedo controlar? Mi hija no dijo se fue a Veracruz, se fue a Mozambique, ¿verdad? Pero ¿qué puedo controlar de aquí? Pues no puedo controlar mucho.
¿verdad? Lo que yo puedo controlar es lo que puedo controlar y ese es mi manejo de la crisis. Y manejar la crisis es manejar el estrés y pues vivimos en un mundo estresado. ¿Dudas, preguntas hasta aquí o comentarios antes de pasar al aconsejamiento por confrontación, que es muy interesante? Algunos yo creo que lo hemos utilizado mucho y es cuando ya no hay otro punto más que confrontar a la persona con su pecado, con su maldad. ¿Comentarios hasta aquí, mis estimados hermanos? ¿Ninguno? Bueno, vamos con la letra D. El aconsejamiento por confrontación. A ver, y que alguien, Pastor Miguel Ángel, Sí, adelante, hermano. el aconsejamiento por confrontación. Esta técnica pone el énfasis en la responsabilidad del individuo. Enseña que cada persona ha de hacer frente a la realidad, por más desagradable que ésta sea. Señala que nadie puede ayudar a la persona que no está dispuesta a hacer frente a su situación, a confesar su pecado y a tomar pasos para cambiar. La terapia integridad, Howard Maurer, es un ejemplo de esta técnica. Algunos postulados de esta terapia son John W. Druckerford. Bien, y ahí nos dice algunos postulados, vamos a ir revisando, gracias Pastor, vamos a ir revisando los postulados porque son bastante interesantes, ¿no? Estos postulados son de una terapia de confrontación. No, aquí no vamos como en la primera de no directa, que decimos, a ver, platícame, eres buena persona, cuéntame cómo están las cosas, ni es una directiva donde simplemente yo le digo, mira, voy a analizar tu caso y creo que el mejor consejo que puedes tener es que ya no comas carne de chicharrón, ¿verdad? Ya eso te va a ayudar mucho. O como le dijo Pablo a Timoteo, te aconsejo que por tu estómago pues dejes de tomar el agua porque seguramente el agua del río donde estás tomando es donde también van otras cosas y eso te está causando diarrea, ¿verdad? Mejor toma vinito, ese ya está fermentado y ya están muertos los bichos. Entonces, es el consejo que le da Pablo, ¿no? Eso ya es algo directivo. Por otro lado, tenemos esta forma confrontativa. Jesús utilizó a veces formas confrontativas. Si bien utilizó terceras vías y son interesantes, también son muy interesantes las formas que utilizó confrontativas. Vamos a ver algunas de ellas más abajo. Y ahora, Pastor, ayúdeme por favor con la letra A y yo luego comento la letra B. Letra A. Rechaza todas las teorías que enseñan que el hombre es víctima de su herencia, de su medio ambiente o de cualquier otro factor. Cada persona es responsable por su comportamiento y ejerce su responsabilidad tomando decisiones. Ok, esto es muy interesante antes de leer la B, porque ¿qué hacemos cuando cometemos un error? Siempre nos justificamos. Y hay infinidad de justificantes para todas las circunstancias. De hecho, es una de las formas humanas más socorridas que tenemos, ¿no? Yo mismo en mi vida personal me encuentro justificándome muchas veces, ¿no? Hoy pasó algo con nuestra estufa aquí, estuvo sin funcionar un tiempo y hubo una explosión y a mí lo único que se me ocurrió era que el gas que se había acabado y entonces, pues digo, pues hay que comprar el gas, ¿no? Entonces se compra el gas y luego me doy cuenta que no era el gas, sino sigue fallando la estufa. Entonces me justifico diciendo yo mismo, digo, ay, pues es que yo no sé muy bien de esto, es que yo no, yo no estoy atento a cómo funciona esto, sí, y ya me estoy justificando. Tengo que reconocer a veces, pues cometí un error y hay que pagar el error, pues pagando la factura del nuevo llenado del gas, ¿no? Esa es la consecuencia. Entonces, como seres humanos eh, no tiene que estar uno justificándose, no hay justificación alguna. Me llama mucho la atención cuando un tiempo empezaron a hablar
del gen de la homosexualidad, ¿no? Que es uno de los mitos más grandes de la ciencia, que la ciencia no puede comprobar esto, pero la gente decía, pues es pobrecito, ya nació así, ¿verdad? Entonces, no hay. Aquí cada persona es responsable. Por eso la letra B en esta técnica de confrontativa dice, cada persona tiene una conciencia que produce un sentimiento de culpa. Eso es inevitable. Si es cierto que Pablo dice, recuerdan ustedes dónde lo dice y cómo lo dice, hay que ver, no solamente decirlo, sino hay que ver dónde lo dice y cómo lo dice. Dice que algunos tienen conciencias cauterizadas. ¿Es cierto esto? Si dice Pablo esto, entonces, tienen su conciencia cauterizada. ¿Qué significa para Pablo una conciencia cauterizada? Pues lo que mismo dice la psicología, ¿no? Si yo voy a poner un ejemplo muy burdo, pero pues es el ejemplo que tengo a la mano aquí porque hoy me tocó agua en la clase. Si yo sé que para ustedes culturalmente o religiosamente o de acuerdo a sus costumbres es malo tomar agua y estoy con la obsesión de tomar cierta cantidad de agua en mi día, ¿verdad? Soy una persona que tiene este tipo de obsesión, pero para ustedes no lo es, y inclusive es pecado, es algo malo, pues las primeras veces lo escondo, ¿verdad? Escondo que lo hago. Pero, ¿qué pasa después? Voy teniendo menos vergüenza, es la palabra, menos pena de ocultar, hasta que llega un momento en que ya no ocultamos el pecado. Esto es muy clásico, por ejemplo, a mí me toca ir a veces en transporte público aquí en Guadalajara y a veces noto que la persona va y yo voy atrás de la persona y pues perfectamente se ve lo que tiene uno aquí en el celular, ¿verdad? No sé si se han dado cuenta que casi por, pues se ve totalmente todo lo que hay. No, ahí no hay buena luz, pero ahí ven mis mensajes y ven lo que uno tiene, ¿verdad? Y van ahí parados los muchachos o sentados y uno va ahí y va viendo lo que van viendo y uno dice, no tienen vergüenza, ya perdió la gente la vergüenza, ¿no? Entonces dice, qué barbaridad, qué cosa tan triste es esto. Entonces, todos tenemos una conciencia, pero esa conciencia sí puede estar cauterizada. Pastor, me ayuda con la letra C, por favor. La reacción típica y autoderrotista a su mal comportamiento se manifiesta encubriendo su pecado. Cuando no soy capaz de vivir la vida moral, la vida cristiana, lo primero que hago es tratar de encubrir mi pecado, ¿no? Eso es un clásico y ahí hay que ser confrontativo con eso. Estamos hablando ya de pecado. Como esconder su mal es lo que produce el problema de la persona y la aleja de otros seres humanos. Eh, eh, Franquearse y estar dispuesto a confesar su falta a personas a las cuales aprecia es el primer paso para encaminarse a la normalidad. Vamos a ver un proverbio, creo que está en esta clase, donde dice, el que confiesa su pecado y se aparta de él, este puede salir adelante. Quien no, no. Esto es algo 100% comprobado. Mientras la persona, si no es descubierta en alguna falta, en un pecado, y no lo confiesa, aunque diga y jure que ya no va a regresar, va a seguir ahí mientras no confiese, mientras no lo considere pecado. Esta es una parte importante. El siguiente, pastor, es la letra E. No me El brinque. proceso de llegar a ser sociable, de llevarse bien con otros, involucra un grupo. Ok, este es también otra de aquí estamos viendo como ya las partes de la persona que está en pecado. Si uno de las personas que estamos aconsejando notamos que está como aislándose de la comunidad, es porque tiene algún problema que tiene que ser confrontado con él. Estar dispuesto a quitarse
La máscara y ser sociable no basta. Es preciso que la persona emprenda una actividad que sirva como una especie de restitución adecuada a su fracaso. No simplemente es decir, pues sí, mire, yo soy pecador, ¿y qué? No, a ver, ¿qué dañaste? ¿Qué es lo que tienes que restituir? Todo esto son lo que nos dice este señor que leyó nuestro hermano arriba en cuanto a los conceptos de una reacción confrontativa. Hay casos en que el aconsejado debe confrontar al consultante con su pecado. Ejemplos vamos a ver en San Juan. Son ejemplos que tenemos, pero vayan rápidamente a su Biblia. San Juan 4, pues es la mujer samaritana. Le dice, le habla de su esposo, ¿no? Le llama a tu esposo y le dice, pues no tengo marido. Bien has dicho, 5 maridos has tenido y el que tienes no es tu marido. Es una de las confrontaciones de Jesús más fuertes, ¿no? Eh, Siguiente caso, el caso de Mateo 23. Mateo 23 debe ser, pueden ir a buscarlo y ver si estoy en lo correcto, pero debe ser cuando le dice a los discípulos, si alguien lo tiene por ahí, me ayuda con la lectura. Mateo 23, 13 al 36 debe ser que Jesús les confronta diciendo que pues que no están haciendo lo que deben, pero ayúdenme por favor con revisar esta cita. Y regresamos luego a Mateo 8, 26. Mateo 8 es cuando está hablando Jesús de cuando camina o va, no, va en la barca, no camina, es antes, va en la barca y viene la tormenta y les dice hombres de poca fe, los confronta con su poca fe. Pero vamos a revisar Mateo, por favor, el que me faltó recordar bien, Mateo 23, 13. Estamos leyendo Mateo en estos días, voy en el 19 apenas, no he llegado hasta el 23, pero ahí vamos, aquí vamos en el 19 de Mateo. Entonces vamos hasta el 23, pero si no mal recuerdo, es Mateo 23, 13. Y hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues si ni entras ni dejas entrar, ¿verdad? Ese es confrontativo. Y por último, el versículo que les mencioné de Proverbios 28, 13, que es un clásico. Quien confiesa su pecado eh, tiene la oportunidad de apartarse de él. ¿No? El hombre que confiesa su pecado tiene la oportunidad de apartarse y ya no vuelve a él. Este hombre puede seguir adelante en la vida. Quien no lo hace, pues no tiene esta oportunidad de seguir adelante en la vida. Sin embargo, es simplista y contraproducente atribuir todos los problemas al pecado. Eso sí es una frase que está ahí metida, que es todo una cuña ahí después de lo que nos está diciendo. ¿Qué quiere decir el manual con esto? Que es simplista. Es que a veces nosotros decimos todo lo que te pasa, eh, todo es atribuible al pecado. Les he contado yo infinidad de veces, ya no sé cuántas, que uno de los golpes más fuertes en mi ministerio fue cuando alguien, después de que falleció una hija pequeña de meses, de 9 meses, no recuerdo ahora, nuestra segunda hija, antes de nuestra tercera hija que es Keren, y luego nuestra cuarta hija es Noemi. Llegué a la iglesia con ánimo. Yo sabía que no tenía ánimo para dar clase después de 2 semanas de que había fallecido mi pequeñita, y la persona me dice, ya Dios te quitó una, ¿quieres que te quite otra? Confiesa tu pecado, ¿no? Entonces, eh, no todo es pecado. No soy una persona súper santa o súper espiritual, pero pues en ese momento yo sabía que no era esa la razón, pero qué triste, ¿no? Que de alguna manera las personas en ese afán le atribuyan todo el pecado. Por eso entiendo mucho la frase. Sin embargo, sí todas las cosas eh, al final recaerán sobre la cuestión de pecado, pero algunos de los problemas de las personas no tienen que ver con pecado. Como les dije al principio,
tengamos cuidado y quitamos ese mito de que si alguien va a consejería es porque está en pecado. Ujú. Si alguien va a consejería es porque tiene un problema o porque está viviendo una situación difícil. Ujú. Eso es importante. No todos los pecados están ahí para exhibirse, y los pecados, ahorita te doy la palabra, Pastor Fer, los pecados que están ahí y no se exhiben son los que más daño hacen a las personas y a la comunidad. Tomen en cuenta eso y estén atentos para confesar nuestros pecados. Dice la Biblia que nos confesemos nuestras faltas unos a otros. Y no solamente es en que, hermano, no te saludé, perdóname, ¿no? Hermano, tengo este problema, esta dificultad. Adelante, Pastor Fer, te escuchamos. Sí, es cierto lo que usted menciona, ¿no? No todo es cuestión de pecado y no es porque nos presentemos como los más santos, pero creo que Dios, y uno conoce su caminar con Él. Hace un tiempo, 2018, pasé por un proceso de hospitalización, y cuando me dieron de alta, pues no faltaba el morbo, ¿no? De algunos hermanos aledañas a las iglesias cercanas. Decían, quién sabe qué pecado habrá cometido este pastor que Dios trató con él, ¿no? Y digo, pues, no afecta, ¿no? Pero sí, luego se van por esa línea, ¿no? Del pecado, ¿no? Y no todo es pecado, y reitero, como usted dice, no somos las personas más santas, ¿no? Si decimos que no hemos pecado, le hacemos salir un mentiroso, ¿no? Pero sabía que ese no era el detalle, ¿no? Sí, sí. Gracias, hermano. Y sí, lamentable, ¿no? Además, estas personas que comentaron esto, pues son muy bíblicas, son los amigos de Job, ¿verdad? Bien errados en su concepto de Dios, pero bien bíblicas, ¿no? Se pueden catalogar de esta manera. Y es verdad lo que acaba de comentar el pastor Fernando, no todo es pecado, es una situación a veces que uno pasa circunstancias y situaciones y debe entenderlo así. También debe ser muy claro, ¿no? En cuanto a si hay alguna circunstancia de pecado que cause algún estropicio en la vida, pues hay que reconocerlo delante de Dios primeramente y doblar nuestras rodillas, caer al suelo, postrarnos y decirle, sí, Señor, he fallado, he hecho lo malo. Y el versículo que mencionaba, hermano, no quisiera desviarme mucho de esto, pero es muy útil aclararlo muchas veces, constantemente aclararlo. Juan expresa claramente en esto, es la primera epístola de Juan, el versículo que mencionó el hermano, expresa claramente, dice que si decimos que hemos pecado, que no hemos pecado, le hacemos ser mentiroso y la luz no está en nosotros. ¿Y qué es la luz de Dios? ¿Qué es lo que mencionó desde la primera vez que menciona Juan en su evangelio? Esta luz verdadera que vino al mundo y alumbró, es eso. Si yo estuviera aquí con las dos luces que tengo ahora apagadas, pues no me vería, estaría totalmente así, ¿verdad? Y si yo estoy haciendo algo incorrecto, no lo vería, ni yo mismo lo vería. Estar en luz, estar en la luz de Dios es decir, caramba, como que esta parte de mi vida no está tan correcta. Siempre tenemos algo que corregir en la vida. Siempre tenemos algo que resolver en la vida. Eso es importante. Entonces, estemos atentos a esto. Entonces, Jesús también utilizó esto, si no recuerdo mal. Es interesante notar que Jesús no les enseñó siempre el pecado a las personas con las cuales estaba. Zaqueo, un chaparrito así, que bien Jericó, ese chaparrito no le enseñó, dijo, vente, vamos a comer a tu casa. Le dijo, eres un pecador. Y estando ahí, Zaqueo dice que reconoció su pecado, que había sido haber abusado de su puesto público. Y dice, si en algo he fallado, pues le retribuyo, ¿no? A los demás, Mateo, por ahí, lo acabo de leer, muy interesante cómo lo dice. A veces la Biblia atribuye el pecado a la ignorancia o al poder enceguecedor de Satanás. Vamos a los dos pasajes. ¿Alguien me ayuda con Romanos 3? Romanos 3 habla ampliamente de lo que es el pecado, si no mal recuerdan ustedes,
y el verso 11. Bueno, vamos a leer por ahí del 9, 10 y 11. ¿Alguien me ayuda, por favor? Amén, maestro. Adelante. Dice, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Ok, maravilloso poema que escribe ahí Pablo. Utiliza unas palabras griegas que son muy interesantes, que son no es, no es, no es. Difícil de traducir porque el verbo que sigue es no hay justo ni en uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, ¿no? Lo cito de memoria, pero tiene que ver con esto. Y esta pues es una implicación muy grande. El pecado está presente y bueno, a veces esto es parte de lo que es el pecado y no se dan cuenta de lo que están viviendo. Vean ustedes en 2 Corintios, capítulo 4, nos menciona el versículo 4, pero el versículo 4, como lo menciona aquí, lo revisé hace rato antes de entrar a clase y recordaba yo que es una frase muy interesante. Segunda de los Corintios, por muchos años fue uno de mis libros favoritos para mantenerme en el ministerio, para mantenerme en la raya del trabajo, porque Pablo ahí defiende su ministerio. Un libro que defiende su ministerio, Pablo, a capa y espada, es Segunda de los Corintios. En cada uno de los capítulos está defendiendo su ministerio, su trabajo. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, estoy leyendo desde el versículo 1, no desmayamos, antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, subrayo, antes bien, renunciamos al oculto y lo vergonzoso. Me cuestiona mucho, me reta mucho. ¿Qué es lo oculto y lo vergonzoso? Los ministros tenemos cosas ocultas y vergonzosas. Todo lo somos transparentes, todo lo podemos exhibir. Qué difícil, porque esto no es una cuestión de un día o dos, es una cuestión de vida que debemos vivir. Antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no resplandezca la luz, otra vez el tema de Juan, del Evangelio, de la gloria de Cristo. Gloria significa reflejo de la luz de Dios. Hasta ahí la lectura de estos 4 versículos, pero qué interesante que sí, el pecado a veces hay que confrontarlo porque es ignorancia, es ignorancia. Tenemos que decirle, no, 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 no es que tengas una conciencia que te está llevando, es pecado y el pecado te va a llevar al infierno, mi querido amigo. Y entonces también nosotros como ministros de Dios tenemos que confrontarnos muy fuerte a veces con esta parte. La santificación es una parte importantísima del ministerio. Es piedra angular, según lo que dice Pablo en los capítulos 4 y 5 y 6 de Segunda a los Corintios. Vamos a los pasos a seguir para la técnica de confrontación. Son los siguientes. Ayúdame, pastor Miguel Ángel, con la letra A. Estamos en la página 17. No sé si... Ay, Dios mío. Recoger información acerca del problema, averiguando los antecedentes, dar toda la oportunidad a la persona para descubrir y reconocer por su propia cuenta su responsabilidad y culpa. Si el asesorado cierra los ojos a su responsabilidad,
echando la culpa a otros o dando excusas, el consejero se verá obligado a tomar un paso más directo. Ok, cuando yo voy a confrontar a alguien y le digo, ¿y por qué estás haciendo esto? Me dice, lo estoy haciendo por culpa de mi perrito. Pues entonces ya, tengo un problema entre manos, ¿no? Entonces tengo que tener esta actitud de confrontar, dice ahí muy claramente, tengo que recopilar y decirle, mira, tu responsabilidad y tu culpa es esta, cámbialo, no hay otra. Siguiente, por favor, pastor, de una vez aprovechando que está ahí, luego nos vamos a Gálatas 6:1. Claro. Confrontar al consultante con la evidencia de su mal comportamiento, hacerle ver que ha pecado y que tiene que enfrentarse a la realidad. El pastor no es Dios, Ujú. sino un pecador perdonado. Por lo tanto, debe de ser la dirección del Espíritu Santo. 16:8. El propósito no es avergonzar ni condenar a la persona, sino restaurarla a la comunión de Dios y sus semejantes. Gálatas 6:1. Y muy interesante la frase que leyó ahí el pastor, dice, el pastor no es Dios, sino un compañero pecador perdonado. Es decir, soy igual de pecador que tú, pero ahora soy un pecador perdonado y en ese sentido puedo llevarte a una confrontación de lo que es esto. Y dice Gálatas 6:1, hermanos, si alguno se cree espiritual y encuentra a alguien que ha pecado, la palabra que utiliza Pablo es restitúyele tú que eres espiritual. No sea que después vayas a tener esta misma situación entre manos, ¿verdad? Entonces ahí estamos con este segundo punto B y pasamos al punto C. Ayúdeme, pastor, seguir. Seguir aceptando el asesorado, aún en los casos en que éste no quiera reconocer su falta, no discutir con el aconsejado tratando de convencerlo de que es responsable. Las palabras del pastor pueden servir como semilla que necesita tiempo para germinar. Muy bien, ahí vamos a hacer un alto en el camino porque esto es bien importante. El aconsejado a veces parece que no tiene una reacción positiva ante lo que le estamos aconsejando, pero no nos damos cuenta si ya sembramos la semilla de la palabra y la palabra va a germinar tiempo después. Entonces, la confrontación directa a veces se va en este sentido, ¿no? Porque la pregunta es exactamente esta. Nos quedan unos minutitos, vamos a ver si alcanzamos a leer, pastor, el siguiente y el otro de corrido. Los dos creo que tienen que ver con lo mismo, el D y el E. Sí, no me salté ninguno, ¿verdad? Guiar a la persona a confesar su pecado a Dios y confiar en su amor perdonador. Primera de Juan 1:9. Ayudar al aconsejado a arreglar las cuentas habidas por su mala conducta con las personas perjudicadas y hacer restitución cuando sea posible. ¿Ok? ¿Recuerdan el ejemplo que les puse de la hoja? Es así. Todo lo que hacemos, decimos, tiene consecuencias. Es decir, perdóname, alivia al otro, pero a ti no te exime de cambiar tu actitud ni del daño que causaste. No te van a ver igual. ¿De acuerdo? Entonces, esto tiene que estar bien consciente la persona que vamos a dar consejería. Mira, ok, ya me confesaste, ya confesaste delante de la iglesia, ya cambiaste tu actitud, ya no vas a volver a tomar jarrito de tamarindo, está correcto, pero tienes que reconocer que esto causa un daño, que este daño tiene que parar. Vamos a poner rayita ahí antes de la letra E. Nos falta E, F, G, tengo no mal recuerdo para terminar la unidad, pero la terminamos el próximo viernes, ¿les parece? Ya es hora del cafecito y estamos listos para terminar. Dejamos aquí la grabación, pero siempre quisiera preguntar